Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es el podcast de Psicología Criminal y Forense. En esta ocasión nos acompaña la maestra Chacel Cervantes. Ella tiene experiencia trabajando como perito, como experta forense en diferentes tipos de evaluaciones y tiene trabajos en discapacidad. También es la directora académica de la maestría en Psicología Criminal y Forense, que hablaremos de ello. Y bueno, pues bienvenida Chacel, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Qué gusto verte. Fíjate que hablando de discapacidad, uno de los, creo que una de las preguntas frecuentes eh, que se suelen escuchar, comentarios que se suelen oír en los foros de peritos en evaluación psicológica, es el tema de qué hacer cuando se tiene algún tipo de persona que se tiene que evaluar que tiene discapacidad. Es decir, una persona que llega con algún tipo de problema que dificulta, digamos, el asunto de aplicar pruebas psicométricas o realizar la entrevista y todo eso. Y algo que se dice mucho es como, bueno, pues es que yo ya no puedo hacer nada porque ni tengo el entrenamiento para tratar con personas que tengan algún tipo de discapacidad y pues no puedo aplicar pruebas psicométricas. ¿Qué piensas de ello? Bueno, es algo muy común a las personas con discapacidad, así como a otro tipo de población vulnerable, se les niega el derecho a ser evaluados y pues es una práctica que se repite, es una práctica constante y pues podría parecer lógico, pero la negación del derecho a ser evaluado o el derecho al acceso a la justicia es no solamente discriminatoria, sino violatoria a los derechos de las personas con discapacidad, ya que por lo menos en México, desde hace algunas décadas, se firmó y ratificó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 12 establece que todas las personas con discapacidad, independientemente del nivel de intensidad de la discapacidad, tienen capacidad jurídica, lo que para el Estado y para nosotros, personas que trabajamos con esta población, pues nos marca ciertas pautas y entre esas pautas está la adaptación de nuestros sistemas para que estas personas tengan acceso a la justicia. Eso significa que nosotros como peritos, peritas evaluadoras, tendríamos que realizar todos los ajustes necesarios para que las evaluaciones sean realizadas. Oye, pues incluso la Suprema Corte de Justicia tiene un protocolo al respecto, ¿no? Hay un protocolo de la Suprema Justicia que precisamente se deriva de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Exactamente. Y bueno, hablando de esto, obviamente hay pues prejuicios, formas de ver la discapacidad que afectan la forma en cómo se hacen las evaluaciones. Eh, Tú ves que son más frecuentes. Cuando hablamos de discapacidad, pues engloba como una serie de condiciones y de formas de expresarse y todas se meten dentro de una caja, ¿no? ¿Cómo crees que afecten estos sesgos de cómo culturalmente vemos la discapacidad a la hora de hacer la evaluación? Sí, es como muy importante saber que históricamente han habido paradigmas que han determinado la forma de actuar, la forma de abordar e intervenir con la discapacidad o con las personas con discapacidad. Una cosa que es bien importante señalar, que cualquier persona en algún momento de su vida sea una discapacidad. No todas las discapacidades son fijas o son permanentes, hay unas que son temporales. Entonces, es importante como conocer que han habido diferentes abordajes y que esos abordajes han determinado esto, de la forma en la que actuamos, en la forma que respondemos a las necesidades de las personas con discapacidad. Los abordajes más recientes son el modelo médico y el modelo social. Voy a explicar un poco cada uno de ellos. El modelo médico es el modelo que entiende la discapacidad como una limitación de la persona
y que la atención tiene que ir dirigida a rehabilitarla, a atenderla en médico, implican que las personas sean atendidas en espacios diferentes, en escuelas diferentes y que en la medida que puedan ser rehabilitadas o compuestas, por decirlo de alguna forma, podrán ser incluidas en sociedad. Si no pueden ser normalizadas, entonces no se incluyen en la sociedad. Y esto es importante porque el punto o el foco de atención bajo este modelo es la limitación de la persona. Posteriormente, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, transita al modelo social, precisamente en los años 80, y entonces ellos indican algo que es bien importante. El déficit de la persona, el problema no son las limitaciones que la persona pueda tener dado el déficit, el problema es el Estado o la sociedad atendiendo a esas cosas, ¿no? Entonces, bajo este modelo social, no tendríamos que pensar en la limitación de la persona, sino tendríamos que empezar a pensar en cómo nosotros vamos a ajustarnos a esas limitaciones para que la persona pueda participar en cualquier aspecto de la vida. Oye, y ahí en particular, bueno, yo tengo alguna experiencia en evaluaciones, especialmente en lo que es un concepto que luego después descubrí en la literatura, que era social, porque en su momento a mí me tocó hacer evaluaciones con personas que se sospechaba tenían esquizofrenia. Recientemente tú y yo estamos haciendo precisamente una revisión de un caso en Estados Unidos en donde la persona al parecer tiene algún tipo de discapacidad. Bueno, no al parecer, es muy evidente, se requiere que se haga una evaluación de una discapacidad psicosocial, que esto se refiere precisamente a una enfermedad mental o a una condición psicológica, puede ser la esquizofrenia o puede ser alguna otra condición que, y sobre todo que hace énfasis en el contexto, pues, ¿no? Como no nada más es la condición del individuo, sino cómo esta condición interactúa con un entorno que no es favorecedor, está atendiendo a sus derechos, es decir, que no le da el acceso a las personas. Sí, cada vez más, no sé si tú lo ves en las evaluaciones, precisamente en esta psicología forense con perspectiva de derechos humanos, se trata de hacer más énfasis en los contextos, en las formas en las cómo nosotros evitamos o impedimos pues que las personas tengan acceso a la justicia. Hablando de discapacidad psicosocial o hablando precisamente de otro tipo de discapacidades, ¿qué pueden hacer los y las peritos para poder pues, hacer su trabajo cuando se encuentran una persona con estas condiciones? Te dejé escuchar. ¿Qué pueden hacer los peritos cuando se encuentran personas en estas condiciones? ¿Qué podrías recomendar tú? ¿Qué actividades realizar para poder realmente tener acceso a que tengan estas personas acceso a un avión? Se cortó. ¿Me escuchas? ¿No? No hay problema, hay que seguir. Yo lo corto, arreglo. Te voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Me escuchas bien? Sí. Ok. Precisamente estos modelos de discapacidad y de este énfasis que se tiene que hacer en los contextos y en los procedimientos, ¿qué podría hacer o qué tendría que hacer entonces un psicólogo, psicóloga forense en una institución o de manera particular cuando se enfrente a una persona que tenga estas condiciones? ¿Qué actividades tendría que realizar para poder realmente hacer la evaluación? Ok, creo que en primera instancia tendría que enterarse o conocer el modelo social, que es el modelo de abordaje que actualmente se utiliza, qué implicaciones tiene este modelo, qué significa que nosotros tengamos que realizar ajustes en nuestras evaluaciones, en nuestras intervenciones en general, y saber en particular sobre las personas con discapacidad psicosocial, que estas suelen ser estigmatizadas y suele haber
sí una estigmatización y una criminalización muchas veces de este tipo de personas. También reconocer e identificar que a las personas con discapacidad psicosocial no suelen verse como personas con discapacidad en primera instancia, ¿no? O sea, se suele interpretar como personas que pues tienen un trastorno mental, no se considera que requieran de una atención asociada a la discapacidad. Entonces, creo que en términos generales, esto sería como las primeras condiciones antes de intentar ver qué pruebas le voy a aplicar o cómo le voy a hacer la entrevista. Creo que eso es como fundamental y esas son como las primeras bases para un primer entendimiento, para un primer acercamiento al respecto. Sí, fíjate que hablando específicamente con discapacidad psicosocial, cuando están involucradas pues en la investigación de algún crimen, muchísimas de las investigaciones en Latinoamérica nos dicen que esto les imposibilita que se haga una investigación adecuada porque hay esta serie de prejuicios donde, como dices, se les criminaliza, se les culpa de facto, pues dicen, bueno, pues sí, y las evaluaciones están orientadas a este modelo donde hay entre la enfermedad mental y el crimen, ¿no? Como violencia, peligrosidad y enfermedad mental. Y esto es un problema generalizado en Latinoamérica y que, bueno, que está obviamente influido también por los prejuicios generales que se tienen sobre la diferencia, pero sobre todo por los medios de comunicación, como los medios de comunicación han retratado a las personas con enfermedad mental como personas peligrosas. Entonces, no nada más, como dice, es un asunto de procedimientos, de protocolos, de derechos, sino también de prejuicios, pues, de revisiones y de distancias que tenemos que tomar con nuestras propias preconcepciones para poder hacer este trabajo, ¿no? Claro, y también algo que es como muy común en personas con discapacidad psicosocial y con discapacidad intelectual es de su condición, o más bien derivado de la forma en la que entienden la condición de estas personas, ocurre que hay una figura jurídica conocida como inimputabilidad, en la que cuando hay casos o cuando hay personas con discapacidad psicosocial o con discapacidad intelectual que por alguna razón están involucradas en un proceso de justicia, pues lo que se hace es declararlos inimputables, y eso significa que muchas veces ni siquiera se enteran del proceso que están llevando, quién los está representando, qué decisiones se tomaron. De repente ya se les avisa, tienes una sentencia condenatoria y vas a tener que irte a un centro de rehabilitación o de readaptación social. Y muchas veces estas personas no participaron en el proceso, no conocieron a su representante, no se enteraron de qué fue el proceso. Y bueno, esto relacionado a justamente considerar que no son capaces de entenderlo o no tienen la intención de entenderlo, entonces son inimputables y básicamente se les hace un lado el proceso y el juicio sigue sin ellos, pero las repercusiones obviamente son para ellos. Exactamente, mira, y dos cosas que tendríamos que anotar, ¿no? La primera es que, por lo menos en México, no se tienen realmente centros de rehabilitación o de reintegración social o de atención psicosocial a las personas que precisamente son declaradas inimputables y se les da un tratamiento que en realidad es una condena, y entonces en realidad acaban en las cárceles, ¿no? En pabellones supuestamente psiquiátricos, en donde pues se les tiene en el abandono y en la medicación, como dices, en el modelo médico. Y otra segunda muy importante que a mí me ha tocado también revisar en los casos que he llevado, es que se suspende la investigación criminal. Es decir, cuando la persona sospechosa tiene una discapacidad psicosocial, una enfermedad mental, se asume que la persona fue, y entonces ahora la discusión es si es imputable o inimputable. Cuando en realidad, bueno, pues es que también estas personas, pues por esta concepción de que son violentas, pues, ¿no? Entonces, obviamente lo hizo. Pero a ver, también tienen derecho a una investigación completa.
porque precisamente a la condición no se pueden entender, están muchas veces confundidos de lo que está sucediendo, existe este estigma y entonces, en concreto, parece que tener una discapacidad es una condena, pues, es una condena peor por ser como Sí, eres, ¿no? definitivamente. Sí, definitivamente eso es lo que ocurre. No existen programas bien diseñados para atender este tipo de situaciones y muchas veces incluso el tratamiento es forzado, no Claro. hay una información sobre el tratamiento que van a llevar, no hay programas específicos para atenderlos y bueno, creo que eso, regresándonos un poco, tiene que ver con el creer que las personas con discapacidad no saben lo que necesitan, no saben lo que es bueno para ellos, no pueden tomar decisiones básicamente, ¿no? Que es un poco regresando al tema de la autodeterminación. Básicamente se cuestiona bajo ciertos modelos que podrían parecer protectores, se cuestiona y se deshumaniza a las personas con discapacidad. No, se cree que no pueden saber qué es lo mejor para ellos y ni siquiera se les permite decidir al respecto, ¿no? Entonces, eh, hay un informe que habla de cómo las personas con discapacidad tienen ciertas implicaciones derivado de la forma en que la sociedad esto los trata y los mira, ¿no? Entonces, hay afectaciones en las decisiones que toman en el ámbito de la salud, en sus decisiones personales, en relación a sus bienes o el dinero que puedan manejar. Entonces, en concreto, por ejemplo, cosas que nosotros asumimos de facto desde que despertamos, como quiero desayunar hoy unos huevos, ellos no tienen opción para ello, ¿no? Entonces, hay cosas que para nosotros son tan comunes, tan normales, que asumimos casi desde que nacemos, que ellos no tienen, o sea, no pueden decidir dónde vivir, con quién vivir, si quieren hacer un contrato para rentar una casa, muy pocas veces se les permite, no pueden abrir una cuenta bancaria, y son ejemplos de la vida cotidiana o sea, que son tan comunes, tan normales para nosotros, pero ellos no tienen esa posibilidad, ¿no? Oye, y hablando de esto, el tema de la famosa, siempre se me olvida, la interdicción, ¿no? En su momento, recuerdo cómo había estos juicios civiles de interdicción en donde básicamente era como despojar de su capacidad de tomar decisiones jurídicas a las personas, eh, por ejemplo, con personas de edad, donde se sospechaba una especie de demencia, o también me tocó un caso con una persona con esquizofrenia que no querían, que le querían vender su casa, como que se presta pues estas, como dice, estas medidas bueno, que se usaban que antes, precisamente para despojarle de sus derechos por una supuesta protección, ¿no? Ujú. Sí, el modelo de sustitución de voluntades está asociado al modelo médico del que ya hablaba y pues bajo ciertos estándares se cree que eh, esta figura de interdicción pues puede proteger a la persona que no es capaz de tomar decisiones. Entonces se asigna a un tercero que en teoría va a tomar las mejores decisiones para su vida, ¿no? Desde el modelo social se propone un modelo de sistema de apoyos, es decir, no se va a sustituir la voluntad de la persona puede decidir, puede tomar decisiones en cualquier aspecto de su vida, pero requiere apoyos de diferentes intensidades y es va a ser sumamente variable de acuerdo al caso concreto, ¿no? Se cambia o se transita de un modelo de sustitución de voluntades a un modelo de apoyos, sistema de apoyos. Exacto. Pues de ahí la relevancia, pues, de que constantemente nos encontremos haciendo este tipo de lecturas, teniendo este tipo de conversaciones, porque, como decías, poblaciones
vulnerables, precisamente nuestros sistemas de justicia, aunque tienen estos mecanismos y estos tratados internacionales que los obligan a hacer estos ajustes, a tener esta filosofía en las políticas públicas, a tener pues a tener equipo adecuado y obviamente las personas capacitadas, pues muchas veces no sucede y nos toca a nosotros como expertas, como expertos en el área forense, estar leyendo al respecto, estarse capacitando y estar teniendo esta sensibilidad. ¿Cuáles son los retos que tú ves a futuro de nuestra comunidad ante la discapacidad? Ok, antes de contestar la pregunta, Sí, quiero continuar con la anterior y sí. agregar que la figura de interdicción sigue vigente en todos nuestros códigos civiles, en todos nuestros códigos familiares, a pesar de que la Suprema Corte, por el caso de Ricardo Aldair, haya dicho que es institucional esta figura y que también obviamente contraviene al artículo 12 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay como un desfase porque a pesar de que México firmó y ratificó esta convención donde dice esta figura, estos sistemas de tutela, estos sistemas de curatela tendrían que desaparecer y tendríamos que empezar a generar mecanismos para establecer sistemas de apoyo que permitan a todas las personas con discapacidad o sin discapacidad tomar decisiones y que esto implicase, por ejemplo, en el caso de una persona con discapacidad intelectual, dar tiempo adicional para tomar decisiones, utilizar pictogramas, utilizar formatos de lectura fácil para que la persona pueda conocer cada una de las opciones que tiene y tomar una decisión. Eso es lo que actualmente se propone. Sin embargo, el Estado mexicano aún está en ello. Realmente la figura de interdicción como tal sigue vigente, se siguen haciendo en muchas ocasiones juicios de interdicción y pues obviamente se sigue impidiendo a las personas con discapacidad decidir en aspectos formales e informales. Un ejemplo de un aspecto informal puede ser a dónde quiero ir de vacaciones, con quién quiero ir de vacaciones, por ejemplo. Aspecto formal o jurídico tendría que ver con no sé, sacar una tarjeta de crédito, hacer un contrato de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, importante saber que pues no hemos transitado del todo y que obviamente es uno de los retos a futuro. Creo que eventualmente es inevitable que transitaremos en eso, pero pues se requiere mucha formación en el tema, mirar los ejemplos, los casos de éxito en otros países. Ya hay países eh, como Dinamarca, como Canadá, como España, que tienen modelos de sistema de apoyos. Inglaterra también tiene esto de modelos de sistema de apoyos que se ha visto que han sido exitosos y bueno, estamos en ello, ¿no? Y respecto a los retos, pues el comité de la Convención de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad ha hecho observaciones al Estado mexicano respecto a eso y una de los grandes retos es precisamente consolidar este sistema de apoyos, hacer un plan nacional de accesibilidad y que eso implique accesibilidad en todo sentido, ¿no? O sea, cuando pensamos en discapacidad, muchas veces se nos viene a la mente discapacidad física, ¿no? Entonces, cuando decimos accesibilidad, pensamos en rampas, pensamos en sistemas Alimentación. braille, por ejemplo, pero la discapacidad es tan amplia o las discapacidades son tan amplias y tienen tantos niveles que realmente es un trabajo sumamente complejo y para el cual tenemos que estar preparados, ¿no? Esa es una de las primeras observaciones. Otras observaciones es justamente eliminar de nuestros códigos eh, estas figuras que siguen siendo parte de modelos pues ya no utilizados, modelos de curatela, modelos de sustitución de voluntades. Estos se tendrían que eliminar de nuestros códigos. También se tendrían que eliminar de nuestros códigos términos peyorativos, términos que
ofenden y discriminan a las personas con discapacidad, por ejemplo, el término idiota, el término mongólico, que en algunos estados siguen vigentes. Imbécil, Otra, morón, ¿mande? imbécil, morón, me tocó en Imbécil, sí, sí, sí. Zacatecas una evaluación a una persona y la psicóloga presentaba su peritaje con esas categorías porque decía que así estaba en el código. Que eso es como un error clásico, ¿no? Como está en el código, eso es lo que nos compete y no es así. Sí, sí, sí. Muchas veces los psicólogos y las psicólogas cometemos ese error de porque así lo dice el código o porque así me lo están solicitando. Oye, nosotros somos expertos y expertas y justamente estamos para eso, ¿no? Para hablar pues del estado de la cuestión, de las tendencias actuales, relacionadas siempre a la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos. No podemos poner de pretexto que nuestro código o nuestro Ministerio Público así nos lo solicita, ¿no? Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos con eso. Eh, y bueno, otro de los retos a futuro, de las observaciones que hacía este comité, tiene que ver con que no se debe dejar en la mano, en las manos del sector privado las cuestiones de discapacidad, ¿no? Esto, por ejemplo, el tema del Teletón, ¿no? Teletón. Porque no hay un presupuesto aparentemente asignado para esto específicamente, entonces mucho de la atención que reciben muchas personas con discapacidad depende de este tipo de asociaciones como Teletón, que es la más conocida y creo que la que tiene más alcance. Sí, no, y el asunto, obviamente, de que, pues entonces, cuando se vuelve privado o cuando se vuelve en estas condiciones, pues la discusión pública como que se nada más tiene que ver con donar o no donar y no con lo que Así hemos es. discutido como el modelo, las perspectivas. Por ejemplo, obviamente creo que otro reto futuro pues es la integración de políticas públicas de la discapacidad a la vida cotidiana, con la vida ciudadana, por ejemplo, que es algo que, por ejemplo, hay ciertos programas como Ciudades Educadoras de la UNESCO, en donde habla precisamente de cómo las ciudades educan. Y si en mi ciudad no hay las condiciones, por ejemplo, de tránsito o de inclusión o de visibilización de personas con discapacidad o cualquier otra condición, pues entonces se está educando a la gente de que precisamente las ciudades excluyen a estas personas, ¿no? Y eso es como todavía otro reto aún más grande, ¿no? Claro. El poder generar una inclusión real, bueno, pues hasta incluso parlamentaria, ¿no? O sea, participar en los esfuerzos de cambiar las legislaciones también, porque pues estamos platicando tú y yo acá, pero alguna vez me tocó precisamente presentar el protocolo de discapacidad de la Suprema Corte de Justicia. Ese fue en la Casa de la Cultura Jurídica de Sonora. Y estaba yo y estaba un colega y estábamos presentándolo. En algún tiempo hicimos ese trabajo de difusión y en la primera fila había era una estudiante, creo que universitaria, sí, ya era universitaria, que tenía una discapacidad motriz y tenía sus bastones. Y ella estaba muy emocionada y estaba muy contenta con nosotros y se acercó y decía que qué padre que se hablara de esto en estos espacios. Y, o sea, creo que lo más grave es que hasta ese momento me di cuenta que lo más importante es que ella hablara, ¿no? Que yo ahí hablando enfrente, desde mi privilegio, pues qué padre, pero yo le decía, oye, estaría muy bueno que pudiéramos regresar y nosotros escucharte a ti, pues, y que tú aprendieras de esto, porque le interesaba mucho estudiar psicología y los temas de discapacidad. Y creo que ese es un paso que todavía, o sea, es obligatorio que lo demos, pero todavía nos falta, ¿no? Sí, de hecho, qué bueno que lo comentas porque me acabo de acordar que otra de las recomendaciones importantes es que las organizaciones que atienden a personas con discapacidad sean dirigidas justo por personas con discapacidad, ¿no? Entonces, eso es sumamente relevante, creo que estamos un poquito lejos de eso, pero que justo es uno de los retos a futuro, ¿no? Que las personas con discapacidad puedan hablar de los temas que les afectan, que puedan dar su opinión, que puedan participar en los comités donde se deciden cosas que implican esto de su vida, sus decisiones, y en lugares como Inglaterra, como en España,
ya hay diversas asociaciones que son enteramente manejadas por personas con discapacidad y que pues forman una parte importante de la sociedad y de las decisiones que se toman al respecto. Otra cosa importante es entender que se debe atender y entender que la discapacidad es solamente, digamos, una categoría de vulnerabilidad, pero que pueden haber otras coexistiendo y obviamente teniendo un impacto en la persona, ¿no? Por ejemplo, ser niño o niña con discapacidad, Vulnerabilidad ser, económica. perdón, Vulnerabilidad económica, pues. la vulnerabilidad económica, pertenecer a una comunidad indígena. Hay Eh, diversas categorías que van a estar coexistiendo y que pues en menor o mayor medida pues van a tener un impacto para la persona, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en una universidad en una conferencia sobre este tema y yo les hago la pregunta de que si creían que ya había pues un acceso pues, en general a la sociedad para las personas con discapacidad y una persona me decía que sí, que porque en su estado había una persona con discapacidad que estaba en un partido político y participaba en él. Y yo le dije, bueno, es que eso es un caso entre 1000 casos, entonces no se puede considerar que porque ya veamos de repente a personas con discapacidad hablando en foros o participando, ya hay una igualdad para todos, ¿no? O sea, es importante tener en cuenta eso, es importante que se eduque desde niños y niñas a pues a enterarse de lo que ocurre con ellos, ¿no? Una situación que es muy común en las personas con discapacidad, sobre todo las personas con discapacidad intelectual, es la esterilización forzada. No se les comunica respecto a eso. Las familias creen que es una forma de protegerlos, para que no se embaracen, para que no tengan más hijos, porque cómo le van a hacer en un futuro. Entonces, hay un registro grandísimo de personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad psicosocial principalmente, aunque muchas veces se extienden otros tipos de discapacidad, en los que se les esteriliza forzadamente, no se les comunica, obviamente no hay un consentimiento informado y eso es sumamente relevante. bueno, pues creo que es muy interesante. Tal vez deberíamos tener una segunda parte, porque yo creo que, por ejemplo, hablando específicamente de la discapacidad psicosocial, hay mucho que decir, o sea, y es algo como muy común, es un problema muy severo, estas sentencias que son tratamiento que se están dando, y esto es obviamente a nivel mundial, pero en Latinoamérica existen algunos reportes bien interesantes sobre este problema. Y como dices, la intersección de otras variables que están ahí asociadas. Es que me gustaría que nos volviéramos a encontrar, a lo mejor en un par de semanas, para continuar con esto y invitar a la gente. Tenemos un seminario de certificación en entrevista psicológica forense, que es un protocolo en donde tú y yo participamos para el diseño y la publicación. Está publicado ya este protocolo y se ha utilizado precisamente para la entrevista con víctimas y testigos pues de crímenes. Básicamente es una herramienta esencial para hacer investigación criminal. Comenzamos a mediados de mayo para que todos y todas las que estén interesados se inscriban. Vamos a dejar los links. ¿Algo que quieras decir para invitar a la gente a esta certificación? Sí, que vamos a tener al final del contenido de la certificación un módulo especial justo para para la entrevista a personas con discapacidad. Pues a propósito del tema, Claro. creo que es importante. Sí, va a haber para personas con discapacidad, hay especificaciones para niños, niñas y adolescentes, adultos mayores,
personas por ejemplo, en situación de tortura. Y bueno, la intención es que este protocolo, pues ustedes lo puedan utilizar, pero que entiendan las especificaciones para diferentes contextos y diferentes personas que pueden tener algún tipo de vulnerabilidad. Pues muchísimas gracias, El, me dio mucho gusto verte. Muchas gracias. Nos vemos pronto y bueno, pues a todos y a todas les esperamos la siguiente semana. Sí, compartan, por favor, este podcast y bueno, pues nos estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Espérame, espérame.